los que no. Y nada, es una gran oportunidad para todos, para nosotros que estamos aquí arriba y para los que están ahí, aprender cosas nuevas, reflexionar sobre lo que ya sabíamos y si se puede avanzar en algo. Yo voy a hablar de proyectos fotográficos y de alguna manera su salida editorial, pero para que haya una salida editorial tiene que haber un proyecto. Entonces, realmente de lo que voy a hablar es acerca de proyectos. El libro me ha sido últimamente los últimos 6 años, como un lugar donde siento que mi trabajo funciona mucho mejor. Y funciona mucho mejor porque está hecho en partes, en capas, y eso requiere de más tiempo. Recientemente recibí una invitación para estar en una exposición y me pedían una foto. Y me dolía mucho que todavía existiera algo así, porque pues una foto, pues no sé, siento que ya estamos en otra etapa del mundo fotográfico, de la fotografía misma, del lenguaje fotográfico, donde se ocupa demostrar por medio de un conjunto de imágenes nuestra visión, nuestro proyecto. Y también por eso me interesó también venir y participar como jurado en el salón, porque están tratando de hacer eso, están llevando a los productores a pensar más allá de la foto milagrosa, que todos hemos tenido esa foto milagrosa que es increíble, pero tratar de hacer 10, 15, 20 fotos milagrosas es sumamente complicado. Bueno, y para mí los proyectos empiezan en algún lugar, y mi carrera empezó siendo digitalizador de acervos de fotografías. Yo trabajaba en una fototeca en Monterrey, es una fototeca del estado, y mi primer trabajo fue recorrer 50 municipios, o sea 50 ciudades del estado, buscando fotografías antiguas del estado para armar lo que terminó siendo 3 libros, se llamaba Imágenes de nuestra memoria. Y esa experiencia de alguna manera me formó en 2 vertientes. Una, un cariño especial al espacio donde me tocó vivir por decisiones de mis papás, y me hizo cuestionar mucho acerca de quién era el fotógrafo, si la cámara o el fotógrafo, porque de repente encontraba imágenes como esta, que no sabemos ni quién la tomó, pero es una foto sumamente bien compuesta, bien iluminada, pudiera considerarse una obra de arte, mas sin embargo no hay ni un interés artístico detrás de esta imagen. Entonces empezaba la fotografía y estas cosas salían como a cuestionamiento. Son cámaras de gran formato que graban el detalle de cierta manera, que obligan o imponen poder sobre los fotografiados, y a su vez ese poder hace que la gente actúe de cierta manera. Entonces se da una colaboración interesante que hace imágenes como nunca las había visto. Esta imagen me encanta, y la pongo por el gesto del hombre que entrega al hombre, ¿no? Normalmente es el hombre que entrega a la mujer, y aquí al revés, ¿no? O esta imagen que la hizo George Eastman, el inventor de Kodak, cuando fue a Monterrey en un viaje en tren. Son cosas que empiezas en la fotografía y eres un huérfano, no sabes de dónde vienes ni qué hay detrás de ti. Y de alguna manera yo estaba creando mi propia historia, agarrando cosas que no sabía por qué me gustaban, pero decía, esto me gusta y me lo quedo, ¿no? Estaba como armando mi historia, mi árbol familiar fotográfico, ¿no? Estaba encontrando pistas de qué era lo que tal vez a mí me interesaría ver fotográficamente y temáticamente. Esta imagen es de Udo Breme, es un alemán que vivió muchísimo tiempo en México, y él es un pictorialista mexicano.
que fotografió los lugares hermosos de México de una manera de ensueño. Inclusive, este es el Zócalo de Tenerife, hace mucho tiempo. Inclusive estas imágenes también de Hugo Breme tienen una connotación pictórica y no fue casualidad que puse estas imágenes. ¿Está por ahí, Elizabeth? Que puse estas imágenes, ya las tenía aquí en la presentación, pero este es un fotógrafo alemán que estaba de acuerdo con el porfiriato, con el dictador Porfirio Díaz. Esta imagen, pues una bella postal, el mar, unos barcos, pero resulta que es una imagen de guerra. Esto es la invasión norteamericana en Veracruz en 1911. Pero miren cómo la fotografía, de una manera totalmente estetizada, donde lo que él quería hacernos ver era que la guerra era para bien de los mexicanos, para los mexicanos que estaban a favor de Porfirio Díaz. Y tiene unas sutilezas de la fotografía contemporánea bastante interesantes, y tú lo comentabas, Luis, el fotografiar el después, que es una cuestión muy contemporánea de no necesitamos ver el hecho, podemos ver el después y como quiera entender lo que pasó. Esta imagen que otra vez parece muy inofensiva, pero está la bandera norteamericana en el asta en un territorio mexicano, ¿no? O cómo fotografía los bombardeos o los cañonazos más bien en una de las ciudades mexicanas donde estaba la pelea contra el ejército de Porfirio Díaz. Y es una mirada totalmente romántica y contemporánea. Este es del archivo de Casasola y me interesó mucho, y son cosas otra vez que me metían en la bolsa de mi árbol familiar por el acceso. O sea, ¿cómo le hacían estos fotógrafos para hacer que esta señora se bajara y enseñara ahí la chichi? Y órale, te vas a tomar una foto con tu cliente, ¿no? O sea, ese me daba pistas de qué era lo que implicaba ser fotógrafo. No solamente es tener buena composición, entender la luz, hay que también entender que el acceso es parte de tu discurso. Esta señora con el cráneo de su esposo que ella había asesinado años atrás. Entonces, ¿cómo consigue el fotógrafo el acceso para hacer esta foto, ¿no? Entonces, eso, otra vez, empiezas en la foto y eres un huérfano, necesitas agarrar pedacitos que te vayan armando algo adentro de tu cabeza, adentro de tu alma, que te diga por dónde va a ir tu trabajo. Esta es una foto de Guillermo Kahlo, el papá de Frida Kahlo, era un gran fotógrafo, y él trabajó con otro fotógrafo que se llama Eugenio Espino Barros. Ahorita vamos a ver sus fotos. Y en esta imagen se usó para la celebración los 100 años de independencia de México en 1910, y para mí era un ejemplo perfecto de cómo la fotografía tiene poder. No sé, tal vez por la resolución no se ve tan bien, pero ahí están todas las personas que iban en el tren, las obligaron a que se bajaran del tren, porque Porfirio Díaz quería hacer un retrato de la gente y el tren en un barranco. O sea, porque alguien tiene la idea, ¿sí?, pone en peligro las vidas, pero no importa, porque es merecedor de una fotografía. O sea, hay que hacer una fotografía de esto. Entonces, ahí también es una imagen bella, pero tiene un significado súper horrendo, ¿no? De alguien que tiene una idea perversa de lo que supuestamente es lo que proyecta progreso y obliga a la gente a hacer esto. Este es Eugenio Espino Barros. Él a los 21 años, junto con Guillermo Kahlo, fueron encomendados por Porfirio Díaz para hacer este libro, y ese es él en su, en su cámara tripié. Él era un inventor de cámaras. Él vendía una cámara que no sé si igual llegó a Venezuela, se llamaba la Nova. Era una cámara de estudio, y él inventó una cámara 8x10, 11x14 y una 11x17. Y bueno, él exportó cámaras a Estados Unidos, América, Europa, pero era además de un gran inventor, un gran fotógrafo.
Y estas imágenes que él hizo durante casi 40 años de trabajo, a mí me tocó escanear todo su archivo, o sea, cada uno de sus negativos de vidrio, de acetato, todo lo escaneé para hacer un libro que estaba haciendo la fototeca acerca de su trabajo. Entonces, me marcó mucho la mirada de este fotógrafo por su uso con cámaras de gran formato y una perfección en la composición, en el uso de la luz, y también en el acceso. Muchos de sus trabajos es por encargo, o sea, todavía no existía del todo como, bueno, en México tal vez el fotógrafo que anda haciendo proyectos personales, ¿no? Aunque tienen tintes de repente algunas de las imágenes, y eso lo vimos ya después en la investigación cuando estábamos escaneando, que él de repente hacía lo oficial y hacía como el extra, ¿no? Y hacía sus álbumes donde incluía las dos cosas. Estas imágenes que ahora que vi unas fotos de Mérida pensé que se parecen mucho a Mérida, ¿no? Como esta horizontalidad, ¿no? La de arriba. Y estas imágenes son también de este libro de 100 años de independencia, y son ciudades donde había mucha minería. Bueno, todavía sigue habiendo en Durango, y creo que esta es Guanajuato, la de abajo. Y bueno, tenía una cuestión de composición muy analítica, me parecía, y me enamoré de la manera como estética de cómo distribuía el espacio, cómo componía el espacio y cómo jugaba con la luz cuando hacía estas imágenes. Él en la cámara tenía un riel que ponía enfrente y tenía estos como mosquiteros, son las mallitas así metálicas, y metía las mallitas donde quería tapar en vivo la luz para poder hacer que fuera una composición de luz balanceada. Entonces, además de que después lo retocaba en el cuarto oscuro, lo hacía en la toma. Me parece bastante novedoso el asunto. Y luego también era un gran photoshopero. Esto es más o menos los 50, 60, y él hacía trabajos para arquitectos, donde la firma de arquitectos le enseñaba la maqueta, él fotografiaba la maqueta y luego él fotografiaba todo lo que ven ahí de manera independiente, y todo eso en el cuarto oscuro lo armaba y hacía la foto final, un render a mano, haz de cuenta. O sea, ahí tenemos más o menos como unas 30 fotos para hacer una foto, ¿no? O esta, ¿no? Esos edificios no estaban ahí, o sea, era una maqueta nada más. Él toma la foto del paisaje, inserta los edificios en el paisaje, de repente se le iba la perspectiva, ¿no? Se están cayendo aquí estos árboles, estos autos, pero vaya, era un esfuerzo grandísimo de hacer un render de cómo se iban a ver estos espacios arquitectónicos en el paisaje urbano. Me enseñó muchísimo acerca de la técnica de escanear estos archivos, y nada, o sea, me formó mucho y me animó a comprar una cámara de gran formato, una cámara de medio formato, y experimentar con esos medios. Este es otro fotógrafo de Monterrey que se llama, se me fue el nombre, discúlpenme, a ver si ahorita me acuerdo. Él fotografiaba familias, o sea, él era el fotógrafo de las familias de Monterrey. Él estaba en la avenida principal, estudio familiar, y la gente pasaba, y los domingos iban a tomarse las fotos, los sábados. Entonces tiene una colección inmensa de cómo eran las familias regiomontanas, más o menos un rango de 40 años, imagínense ustedes. O sea, ahí hay un archivo de cómo se formaba esa familia en esa época. O sea, la abuela era parte integral de algunas familias, la cantidad de niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Uno después del otro, y esto es 1936, y trabajó hasta los 80, o sea, trabajó muchísimo retratando a las familias. Este es Alberto Flores Varela, se llama. Ese es él, es un autorretrato. Si se fijan, ahí trae el disparador en la mano con sus hijas y su esposa. Refugio Z. García es otro fotógrafo que me interesó mucho por cómo fotografiaba grupos. Era mágico cómo hipnotizaba a la gente y todo el mundo volteaba a ver y los organizaba, y las cabezas. Era una cuestión casi musical, cómo ordenaba a la gente en sus fotos de grupos.
Esto es 1943. Se me fue el nombre de este señor. Él también es un fotógrafo, o más bien un aficionado fotógrafo de Monterrey. Y él tenía acceso, tenía dinero y tenía acceso a muchas cámaras, experimentó muchísimo con cámaras y bueno, experimentó con el selfie desde los años 30, 40, estaba con eso. Y también escenificaba como cosas chuscas o cosas que estaban pasando en la ciudad. Entonces aquí es su amigo que le está robando, ese es él, el de la izquierda, y él lo va a golpear. Él era un abogado. O esto que encontró en un viaje a África y le toma como la foto como un objeto, que también es una representación muy contemporánea, ¿no? Esta cuestión de la mano anónima, esta cabeza que está ahí. Y estas son interpretaciones que yo le doy ahora porque ya después de tiempo, pero fueron las cosas que eventualmente me marcaron como fotógrafo. Este es Rodrigo Moya, un fotógrafo español, pero radica en México, y esto es Tlatelolco, ¿no? Es una composición escalofriante, o sea, es una cosa magnífica, el punto de vista, la corrección de verticales, el espacio, la escala, o sea, son cosas que me fascinaron y los echaba a la bolsa y decía, esto es algo que me interesa, que tengo que explorar de alguna manera. Esto, un poco como street photography, también se desarrolló en eso, y es el presidente Kennedy visitando el DF y casualmente dice psicosis ahí, ¿no? O sea, llega Kennedy y llega la psicosis al cine, ¿no? Entonces se me hace como, o sea, era una persona muy observadora que tenía esa chispa para hacer chistes visuales con lo que estaba enfrente. El tren de segunda y cómo viajan los de segunda. Y bueno, y llegamos finalmente a algo de mi trabajo. Voy a tomar agua. Entonces, con todas estas herramientas en este saco de influencias y de preguntas, me lanzo a hacer fotografía, me lanzo a ver qué puedo hacer, ¿no? Yo no nací en Monterrey, yo soy de República Dominicana, me tocó vivir en Monterrey porque mi mamá nació ahí y quiso regresar después de casi 25 años de vivir en Dominicana. Entonces, digo, y esto es una nota personal, pero creo que es algo que tenemos que encontrar en nosotros, o sea, esas cosas únicas que nos han pasado como seres humanos y entender cómo podemos cargar a nuestras imágenes o nuestros proyectos de estas inquietudes, de estos demonios que no se van jamás. He ido a psicoanálisis y se quedan, ahí están, pero hasta me dio miedo de repente el psicoanálisis porque dije, igual y se van y ya no hago nada de foto, ¿no? Déjame los dejo ahí empantanados y que me sigan moviendo en la cabeza, pero bueno, el caso es que siempre, o sea, mi fotografía tiene que ver con gente y espacio. O sea, la gente que me rodea, quiénes son, en qué me estoy convirtiendo yo como ser humano al estar viviendo y conviviendo con estas personas que me rodean, y ese espacio, cómo me moldea a mí también como ser humano, porque el espacio te hace. O sea, nosotros, los arquitectos, los urbanistas, hacen el espacio con una idealización de lo que ellos creen que es lo mejor, pero al final estamos condenados a vivir en lo que ellos creyeron que era lo mejor para nosotros, y no siempre es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, el espacio y la gente es algo que es recurrente en mi fotografía y lo voy a explorar una y otra vez. Aparte de eso, en una nota muy personal, eso es lo que me motiva a hacer la foto, pero hay un tema que siempre está presente y creo que es la epidemia de la fotografía contemporánea, es que no hay temas. De repente es un proyecto que empieza, se acaba y no hay una reflexión sobre la reflexión, no hay una profundidad, sino que estamos viendo cosas muy rápidas, muy inmediatas, que no vienen de ningún lugar. Y a mí me preocupó, cuando veía los trabajos de estos fotógrafos que escaneaba, me daba cuenta que era comercial, pero era un tema, era una cosa que lo hacían año con año, y esa reflexión tal vez técnica le hacían hacer otra cosa técnica más adelante. Entonces,
por esta capacidad que tuve y esta oportunidad y fortuna de ver cómo transcurría su proceso creativo a través de años, entendí que necesitaba ser obsesivo sobre ciertas cosas para poder generar un diálogo con el pasado y tal vez aportar algo a esa temática que yo iba a seleccionar. Casualmente, por mi situación personal, eran los personajes que viven en Monterrey y los espacios de Monterrey. Entonces, no están cronológicamente los proyectos, pero están de cierta manera en orden como conceptual. Este es un proyecto que hice acerca de la burocratización del paisaje. En México, desde el año 2000, cuando hubo un cambio del PRI al PAN, el PRI, no sé si saben, estuvo más de 60 años en el poder, un mismo partido político, nada más se pasaban la batuta de uno a otro, era lo mismo siempre. Y en el 2000 vino un cambio supuesto en nuestro gobierno, y era un gobierno, bueno, los que siguen en poder en algunos lugares, es un poder muy neoliberal, muy abierto a los mercados, muy propenso a los negocios. Y en ese sentido hicieron un gran negocio con la vivienda, y ese fue por casualidad que llegué a lo de la vivienda. Ahorita les platico un poco más, pero ese fue el tema que empecé a trabajar, la cuestión de cómo la vivienda transforma la ciudad. Y me interesó ver el paisaje, pero no desde lo que todos ven, porque todos vemos cuando en una ciudad crece y ahí están las casas y decimos, está de la chingada, cómo están poniendo tantas casas ahí, ¿no? Me interesó pensar qué es lo que hace que esas casas existan, y lo que encontré fue que hay gente que quiere esas casas. ¿Y dónde está esa gente? ¿Cómo le hacen para conseguir esa casa? Y eso fue lo que hice durante 2 años. Fui a la Secretaría de la Vivienda en México, que se llama el Infonavit, y a promotores privados que venden vivienda social, y documenté la manera en que embaucan a la gente a comprar una casa, porque finalmente es una embaucación, porque no hay otra retórica, solamente es progreso a través de la adquisición de vivienda. No hay progreso a través de renta mientras mejoras tu ingreso para que después puedas tal vez comprar. No es compra o compra. Puedes comprar hasta con 100 pesos, o sea, 100 pesos ni siquiera, son como, ahorita es como 70 centavos de dólar, o sea, con 70 centavos separas tu casa, imagínate tú, o sea, es una burla. Y bueno, hay mecanismos puestos por todas partes para que la gente esté constantemente queriendo la casa. Estos son promotores en una plaza pública, está en una cuadra donde vivo yo, y en México el sistema de vivienda es a través de puntos. Tú trabajas para una empresa, esa empresa va pagando bimestralmente dinero al gobierno, el gobierno con ese dinero te otorga a ti puntos, llega un momento donde tienes ciertos puntos y te toca que te den un crédito para comprar tu casa. El dinero nunca llega a tus manos, tú haces el trámite, ya estás aprobado con tus puntos, y ese dinero va directamente del gobierno al banco, al productor de la casa. O sea, tú no tocas ese dinero. Entonces hay 3 entes que se hicieron millonarios y luego fracasaron: el gobierno, los bancos y los que hicieron las casas. Y bueno, estas casas ahorita las vamos a ver. Y bueno, hablan acerca de construyendo sueños. O sea, tener una casa es construir un sueño. Y luego también me interesa ver quiénes son estos burócratas que están haciendo que estos trámites existan y que las casas se hagan realidad. Y bueno, los burócratas están libres y la gente espera. La directora del instituto, que le dije, es que estoy haciendo un proyecto muy importante de cómo el Infonavit está cambiando a México. Ella obviamente dijo, adelante. Y sí, estaban cambiando a México definitivamente, pero no de la manera que deberían de haberlo hecho. Entonces me interesaba esta cuestión, este diálogo entre los que esperan, los que están soñando en su casita, en los que están desesperados de que llegue mi casa, y el burócrata que está detrás del escritorio haciendo nada porque no quieren atender a la gente, ¿no?
¿no? Y la gente llorando, preocupada, porque ya le dijeron que ya tenía casi los puntos y resulta que no, que tiene que esperar 2 meses más para salirse de la casa de los suegros, porque no llegaron los puntos. Este es un despacho privado de promoción de viviendas, y el cuadro ahí súper bonito. Y estos son algunos recortes de periódicos que hago cuando hago la exposición, hago instalaciones así gigantes, y estos son los eslogans con los que te quieren convencer de que compres casa, ¿no? Casa tu sueño, el mejor lugar para vivir, excelente ubicación, tu casa hecha realidad, en fin, y muchos más de estos. Y esta es la casa que proyectan, ¿no? Esta es la casa que te van a dar si compras. Y resulta que no. La casa que te dan es una casa de 5 metros por 10 metros y ya, ¿sí? Un baño, un cuarto, una cocina y un arbolito, si te va bien. Lo que no falta es la televisión. Ahí está la marca donde van a poner la televisión. Eso sí, lo hacen bien mexicano, bien a la Barragán, para que se vea como auténtico el asunto. Si fuera una sola casa, estas 3 casas, de repente pudieras decir esto es algo muy, muy propositivo, pero no, son 3 casas solas. Y bueno, empecé a hacer esta parte del proyecto, y como se fijan, es un proyecto que hice que me lleva al siguiente proyecto, y ahí es donde siento que estoy tratando de avanzar la idea del tema, el paisaje urbano, la vivienda, cómo se encuentran, cómo se modifican, cómo se pelean, cómo se unen. Pero vivimos en un mundo donde no hay una sola respuesta, y eso es algo que constantemente me estoy diciendo. O sea, yo meto vivienda en Google o en Bing o en cualquiera de esos buscadores y tengo 1.000.000 de respuestas. ¿Por qué yo no, como creador, voy a ofrecer 10 respuestas al mismo tema, ¿no? Ver el punto de vista del que hace las casas, ver el punto de vista de los burócratas, ver el punto de vista de la naturaleza, ver el punto de vista del que ya compró y está viviendo. O sea, ¿por qué no explorar esos subtemas del tema principal? Y eso es lo que estaba tratando de empezar a hacer en este momento. Y bueno, las casas las hacen en una super ubicación, a 1 hora, 1 hora y media de donde está tu trabajo. Obviamente los sistemas de transporte no llegan tan rápido como se hacen estas casas. Las casas las hacen más o menos en un rango de 6 a 1 año. El sistema de transporte para que pase el permiso, para que compren los camiones, bla, 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 es 2 años. O sea, la gente tiene que caminar kilómetros para llegar a un camión, para luego después ir a la ciudad. Y bueno, y la cuestión de la homogeneidad y la falta de identidad del espacio es muy preocupante. De repente el borrachito que quiere ir a su casita roja, esto es en Apodaca, pero de repente tomó la calle que no era y llega a Escobedo y se encuentra la misma casa roja en otra ciudad, ¿no? Entonces hay prácticamente como una eliminación del espacio personal. O sea, ya no hay, o sea, estamos hablando de que en 10, 20 años, ¿qué van a hacer las fotos de los cumpleaños? O sea, van a haber 10 vecinos que tienen los mismos espacios. O sea, es como si vivieran todos en el mismo lugar, ¿no? Que es algo que no sé cómo se pudiera explorar. Sé que está ahí, pero es una cuestión psicológica. ¿Cómo te altera? ¿Cómo te hace el que no tengas una sensación de identidad, de pertenencia a un espacio? Estas son de las más chiquitas, que, o sea, ni siquiera te ponen la ventana enfrente. O sea, no hay ventana, lo que sea, un cubito para la luz. Y bueno, y esto lo fotografié justo cuando las casas están terminadas. Entonces, casi yo lo que estaba haciendo era como un brochure, un tríptico para la empresa constructora para promover sus casas. Era como enfatizar la idealización que se estaba vendiendo de estas casitas, ¿no? Todas son perfectas, no hay graffiti, no hay basura, no hay cables de luz, todo está perfecto, pero resulta que no. O sea, pasa 1 año, ya vendieron la mitad de las casas y se vuelve un popurrí de nada. O sea, miles de estilos, miles de colores, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Después de estar tan cerca con las casas, me interesó ver un poco más el paisaje, cómo se insertan estos cubos, estas
formas en el espacio urbano, en el espacio natural en este caso, y de repente parecen instalaciones de arte contemporáneo, o sea, como si le pidieran a Cristo que hiciera la instalación de unos cubos en una montaña. O sea, realmente es preocupante la falta de planeación y de congruencia con el espacio que tienen estos espacios. Se hicieron miles y millones de estas casas, o sea, ahí está por todas, o sea, el México de hoy es o sea, no hay plazas donde tú vas a saber que, o sea, no hay monumento, no, o sea, las escuelas son todas iguales, o sea, hay un deterioro del espacio, de la pertenencia al espacio. Y bueno, las hacen tan rápidos que también ni siquiera el agua conectan, entonces te ponen esos cambumbos ahí de agua y pasa el agua una vez a la semana y ahí tienes agua para una semana, ¿no? A esperar un año o 2 años que ya pongan o sea, ya hicieron la carretera pero no metieron la tubería, o sea, y luego llegan, rompen la calle y meten la tubería, ¿no? Y ya te dejan ahí la porquería de la construcción. Muy mal planeadas. La cosa aquí era hacer dinero y rápido, porque eso se iba a acabar. O sea, no vemos muchos mexicanos todo el tiempo que queremos comprar casa. O sea, llega un límite donde, o sea, lo haces ahorita o se te acaba el negocio. Y las ponen en todas partes, en todas partes. Esto es como naves espaciales ahí que llegan medio de la nada. Y siguen creciendo más y más y más a la periferia. Monterrey este año, el año pasado, está considerado entre las ciudades más contaminadas del mundo, y es por esto, porque creció desmedidamente la ciudad, o sea, no hubo planeación alguna de esto. Y es un espacio, hay zonas más desérticas que otras, esto es en García, y realmente, o sea, no entiendes cómo es posible que alguien se atreva a venderle una casa a alguien en este espacio. O sea, es calientísimo, calientísimo, no hay agua, falta agua, pero bueno, es el terreno más barato. O sea, la estrategia es compra donde está más barato y vende lo más caro posible. Ese es el truco. Y conforme iba avanzando en el proyecto, sale otro cuestionamiento, y justo en este momento estaba estudiando la maestría en arte, y uno de los textos que me marcó mucho habla acerca de los ciclos de las ciudades y cómo las ciudades tienen ciclos que vuelven y pasan es David Harvey, que habla acerca de cómo empieza en París y luego se va dando en todas las ciudades del mundo, que hay un crecimiento, luego algo muere en la naturaleza, algo muere en la ciudad, qué le pasa a la gente, qué pasa con el transporte público. Son cosas que siempre vuelven y pasan y pasan y pasan. Entonces, con ese texto, de alguna manera, ya no tenía que estar tomando 1000 fotos para encontrar las buenas fotos. Ya era como una búsqueda programada de lo que necesitaba llenar para poder expandir esta idea de cómo el crecimiento urbano se ve en la ciudad. El crecimiento urbano es uno de los temas más viejos de la fotografía, o sea, es una cosa desde el siglo XIX, los americanos, la expansión hacia el oeste lo documentaron, o sea, no era un tema novedoso, y por eso también me interesó que no fuera unilateral, o sea, no era como, mira, ahí están las casas, estás mal, estás dañando la naturaleza, no, o sea, ¿qué más puedo aportar yo a ese diálogo, tanto estético como conceptual, acerca del crecimiento urbano? Y esta siguiente parte del proyecto tenía que ver con el agua, el uso del agua, y cómo se estaban matando los ríos alrededor del área metropolitana de Monterrey. Son 4 millones de personas, necesitan agua. ¿Qué hacen? Hay que hacer presas, hay que contener el agua para que no se seque tan rápido y todos podamos tener agua. ¿Y qué pasa con todos los ríos que van a esa zona? Se mueren, ¿no? Entonces, aquí para mí me gustó mucho esta parte del proyecto, porque podía denotar o connotar el espacio de que hay crecimiento urbano sin tener que ver el crecimiento urbano, sino ver una consecuencia ¿cómo se dice? Unintended, no intencionada, del crecimiento urbano, ¿no? Entonces vemos la muerte de ríos y de arroyos por todas partes, y sabemos que es porque la urbanización necesita agua y porque crece a un ritmo desmedido.
Y empecé desde afuera, desde la periferia, y cada vez me acercaba más y más a la ciudad, a los ríos que llegaban a Monterrey, a la ciudad de Monterrey. Y esto ya es en el centro de Monterrey, donde pasa uno de los ríos más grandes, que está seco porque lo desviaron desde hace mucho tiempo precisamente para contener el agua. Y ya estando en el centro de Monterrey y siguiendo con estas lecturas acerca de la historiografía y de la historia del urbanismo, llegué a otro de los ciclos que tiene la ciudad que crece desmedidamente, es la muerte del centro de la ciudad. Y lo que empecé a documentar en el centro de Monterrey son las miles de casas que tumban y que quedan ahí nada más unos rastros de lo que hubo. Y en ese sentido me encantó la metáfora de que para que haya crecimiento tiene que haber un decrecimiento, algo tiene que morir para que algo crezca. Entonces el centro de Monterrey en este momento, en el 2008 más o menos, empezó a poner muy violento. Y en ese momento leía yo en la teoría que una de las estrategias de especulación del capitalismo es matar el centro para revivirlo después. Y justamente 7 años después, el centro ahorita es súper codiciado. Todo el mundo quiere comprar en el centro, están habiendo apartamentos de 2, 3 millones de pesos para poder vivir en el centro, porque en algún momento, nosotros tal vez se nos acabe la gasolina primero que ustedes, no sé, pero vamos a tener que vivir cerca para poder sobrevivir, ¿no? Entonces el centro de repente, como lo marcaba la teoría, se volvió un lugar increíble para comprar, pero en este momento no. ¿Qué empezó a pasar en este momento? Violencia. ¿Dónde empezaron a tirar los cuerpos los narcotraficantes? En el centro de la ciudad. ¿Dónde empezaban a asesinar gente? En el centro de la ciudad. Era como una deterioro programado, ¿no? Y ahí es donde está el gobierno estatal, ahí es donde está la policía. Y dices tú, ¿por qué dejan que pase eso y están enfrente de ellos, ¿no? Y estos hoyos urbanos están por todo el centro de Monterrey. Y luego, otra cosa que me interesaba hablar de la urbanización y cómo se estaba dando esta urbanización en Monterrey era que no todo es así. Hay otras áreas que siguen desarrollándose, pero que hay un grupo de gente que pelea por la ciudad, que pelea por cómo se urbaniza. Y esta es una zona que se llama San Pedro, es una ciudad que es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Y aquí, siempre que se hace algo, tiene que pasar por una comitiva de vecinos. Nada pasa sin que pase por la comitiva. Entonces, solamente se permiten las cosas bonitas, las zonas comerciales están en las zonas comerciales, las zonas habitacionales son zonas habitacionales, no hay mucho cruce de esos dos tipos de urbanización y todo tiene un orden. Hay parques, hay pasto, o sea, hay un embellecimiento porque hay gente que se preocupa y además tiene el poder adquisitivo de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, en el proyecto me interesaba tener ese contraste entre la gente que compra por lo que les alcance y la gente que compra y hace las cosas que quiere y diseña su espacio. Y si se fijan, ahí atrás se ven muchos edificios, el crecimiento es muy vertical en San Pedro, o sea, muchos edificios. Y si se fijan, este es el paisaje, comparado con los paisajes que veíamos ahorita de las casitas todas repetidas, este es el paisaje donde la gente decide dónde comprar, cómo construir, es totalmente diferente. Y regresamos, después de 4 años de que tomé las primeras fotos, regresé a esas casitas para ver cómo habían cambiado, cómo se habían de alguna manera humanizado. Y si se fijan aquí en esta imagen tenemos 3 generaciones de urbanización. Estas que están aquí son más o menos como del 2001, luego 2005 la segunda y las últimas las estaban haciendo, ese era el 2009. Y cada vez va más y más para atrás. Y bueno, esto es lo que se convierte, esos paisajes arquitectónicos perfectos donde no había anuncios, donde no había nada, se vuelven en cantinas, cerveza por todas partes, basura, una decadencia del espacio urbano porque a nadie le interesa, porque no hay manera de hacer comunidad, no hay parques, ¿sí? Hace mucho calor, no hay árboles grandes. Entonces en un texto que leía hablaban acerca de el perfecto antídoto para crear una sociedad que no se comunique. Son este tipo de vivienda. O sea, la gente no hace comunidad porque no hay manera. O sea, trabajas tan lejos, llegas, ya te quieres dormir, echar una cheve y dormir. O sea, o ver la telenovela, claro.
Entonces, son ciudades dormitorio, creo que le dicen aquí, que crean una total indiferencia al espacio en donde se habita. Y bueno, la reutilización de materiales de desecho. Este es Will Smith, es el póster de una película donde él se corta partes de su cuerpo para hacer que la gente sobreviva. Aquí el póster ayuda a que lavar la ropa no sea tan jodida, ¿no? Y bueno, los niños, ahí es donde están la nueva generación mexicana está ahí. En el último censo del INEGI, que es el Instituto Nacional de no sé qué, Geografía y Estadística y Geografía Nacional, el 70% de la población está naciendo en estas casas, en estas ciudades periféricas, el 30% en la ciudad. Entonces hay niños por todas partes, la gente caminando, como les decía, no hay transporte urbano. En este momento, en estas colonias que yo estaba fotografiando, no había que caminar al súper, a buscar los pañales, y como siempre me veían trabajando por ahí, me pusieron una calle, Cartagena. No es cierto. Estas urbanizaciones son tan pretenciosas, o sea, las casitas son súper humildes, súper chiquitas, pero bueno, vamos a ponerle todos los nombres de ciudades españolas, ¿no? Cartagena, Madrid, etc. Este señor que estaba recolectando madera para hacer unos frijoles, el gas es súper caro en México, y si es que hay gas. Esta foto me encanta porque es una evidencia de cómo la fotografía miente, pero miente a favor de contar una historia. Esto parece una familia nueva de estos suburbios, pero resulta que no, o sea, es un chavo, un amigo, una amiga, una niña y la hija de otra persona. O sea, aquí ninguno de ellos está relacionado, pero parece una nueva familia mexicana, ¿no? Pero para contar la historia de cómo se crea cómo se crea este nuevo imaginario de cómo es la suburbia mexicana, es perfecta para eso. Cómo la gente sí le pone atención a su arbolito que le regala el desarrollador, y los que le vale madre, ¿no? O sea, que se pudra. Y luego o sea, los personajes son muy interesantes, hablas con ellos, les platicas qué estás haciendo. En este momento estaba tomando todo con cámara de placas, un proceso muy lento, ando yo. En este momento había mucho problema del narcotráfico, que no lo mencioné, pero aquí empezaba a ser problemático, todo el mundo te preguntaba qué andas haciendo, qué onda. Entonces sentí la vibra como que no estaba muy bien. Entonces cuando llegaba en el carro estacionaba y le quería tomar la foto, ¿no? Entonces lo que hacía era estacionarme afuera y andar caminando con un tripié gigante, la cámara de 4x5 y un bultote con placas, y la gente solita llegaba y me preguntaba qué estás haciendo, y no sé, pero mucho más amable, ¿no? Y sí, yo quiero, o sea, era como caca y las moscas caían, ¿no? O sea, todo el mundo quería saber qué estaba haciendo y era muchísimo más fácil porque no era una amenaza. Yo no andaba en mi carro, tomaba la foto y me iba y lo secuestraba, o sea, no. Era una cuestión de, te tienes que, otra vez, el acceso, tienes que comprar ese acceso inteligentemente. ¿Cómo le haces para que la gente se sienta no invadida, sino como protagonista de la historia que estás tratando de contar? Y bueno, esta chica estaba borrachísima, venía de Monterrey de un rave, estaba así mareadita, mi esposa la agarra y yo ahí enfocando en la cámara y espérate, y ya no puedo, y ok, salta, 1, 2, 3, salta mi esposa y le tomo la foto, ¿no? O sea, era la única manera que ella se iba a dejar tomar la foto, y obviamente con su carterita Louis Vuitton pirata, que si se acuerdan anteriormente les enseñé la tienda de Louis Vuitton, y por eso de repente se dan esos clics que entiendes que es una cuestión proyectiva. O sea, la gente compra su casa porque en el gobierno había una insistencia de que si tenías una casa progresabas económicamente, aunque vivieras allá a la chingada, bien lejos, ibas a progresar, ¿no? Entonces hay unas conexiones que se dan cuando haces un trabajo con muchas capas, ¿no? Cuando es solamente, mira, esto es
se acaba, o sea, es como un one hit wonder y se acabó, ¿no? Necesitas explorar y hacer esas interconexiones que a veces ni siquiera te das cuenta tú como fotógrafo, pero cuando lo presentas, esta chica con ese Louis Vuitton y esa tienda de repente hace un clic en alguien, ¿no? Algo hace. Hay mafias en estas colonias. Los constructores concuerdan con Telmex, que es el que lleva la telefonía a casi todos los lugares, Telmex Axtel, y les dice, ¿sabes qué? Ahí te va una lana, no pongas líneas telefónicas hasta 2 años, porque yo voy a poner teléfonos públicos. Entonces ganan muchísimo dinero con teléfonos públicos porque la gente no puede, o sea, ¿quién va a la compañía y les dice, no hay servicio? No hay. Pero es una cuestión de mafia, o sea, que se compra a las empresas para que no den los servicios. Y eso pasa con el teléfono, con la luz, con el agua, con todo. Como les decía, la cuestión del narcotráfico empezaba a estar en ebullición en este momento. La gente se tenía que proteger, todo el mundo estaba afectado, civiles y los mismos entre bandos, ¿no? Y ahorita les platico un poco más acerca de este espacio y la relación con los narcotraficantes. El Soldador, estos chicos que estaban saliendo de un mall, el mall en ese momento el más grande de México, el Sun Mall, y estaba afuera de una de estas colonias. ¿Cómo son los cumpleaños? Son tan chiquitas las casas que los hacen afuera. La ironía de esta foto, que la casa de juguete es más grande que la casa de verdad, ¿no? Pero no lo ven así, obviamente, pero lo veo y digo, es que no puede ser posible, o sea, no ven esa ironía. Y empiezan a salir unas pequeñas pistas del proyecto que iba a seguir, y era la cuestión de cómo transportarse de la periferia a la ciudad. Y este carro que ven ahí es un carro de los años 80s, 90s, con estos paneles de madera, y es un carro que se importa de Estados Unidos. Si tú compras un carro, o sea, estamos ahorita en 2015, del 2005 para atrás, no tienes que pagar un impuesto de importación si vives en la frontera. Entonces, estamos invadidos de los carros viejos de Texas. Todo el mundo en estas colonias tiene carros viejos, porque es lo más barato y es lo que pueden comprar. Bueno, esta es María y su maizal. Esto es como ella vive, crece los maíces, los hace en vasito y te los vende, ¿no? Y este chico súper orgulloso de su bocho, y es parte de un grupo de gente que tiene bochos y se llaman Loser BW. Se me hace que no sabe qué es loser, pero así se llama, ahí está la etiqueta, Loser BW. Y como les digo, o sea, esta cuestión del carro empezaba como a resonar mucho en las imágenes, y ya estaba casi al final de esta parte del proyecto, y los veía, y los carros viejos, y qué era lo cómo le estaba haciendo la gente para llegar a su trabajo. Y eso se me quedó ahí 2 años, o sea, no supe cómo resolverlo, pero se me quedó esa inquietud. Y algo que me emociona mucho de la manera en que trabajo y que te permite la fotografía es que es un conocimiento empírico, de estar haciendo, de estar tomando fotos, de estar en el lugar, puedes conocer patrones de conducta, patrones sociales, pero es estar ahí y estar atento, ¿no? Entonces la fotografía te permite una práctica que se hacía hace muchísimo tiempo, o sea, caminabas y observabas y entendías la naturaleza. Ahora camino y observo y entiendo la ciudad, veo lo que está pasando en la ciudad. Ahí está Barcelona, este carro con Scream ahí, que después lo vi por ahí manejando. Y bueno, llegan los malls, obviamente, la gente necesita comprar cosas, llega Walmart, es el primero que llega. Luego llega Electra, que te vende todo a crédito, a 15 pesos a la semana, pero después de 100 semanas pagas 10 veces el costo del producto. FAMSA es igual, Pollo Loco, Préstamo Express, muchos de esos, que son casas de empeño, y muchos carros. Y esto es lo que se ve 4 años después de que la gente vive en su sueño. Ya no viven ahí. Se lo rentan a Villa Pañal para vender pañales, se lo rentan a Alex Burger para vender hamburguesas, a farmacias similares para vender medicinas, y tal vez esa camioneta, pero no creo que viva alguien ahí, está totalmente oscura, ¿no? Entonces, el sueño no funcionó,
¿Por qué? Porque nadie lo planeó. Nadie planeó que no le iban a poner transporte público, que la gasolina está carísima, ¿sí? Entonces, fracasó y súper gacho. Mucha gente que se regresó al centro de la ciudad a vivir con la suegra porque no había otra, ¿no? Para el 2011, el 22% de mexicanos vivían en una casa financiada por el Infonavit, en una de estas casitas. Ese mismo año se otorgaron 500,000 créditos para la adquisición de viviendas por medio de la misma institución. Imagínense ustedes, o sea, es una programación perfecta para que México no se una como sociedad. O sea, vamos a vivir en palomeras y no le vamos a hablar a nadie porque vamos a estar muy cansados para hacer convivencia. Y bueno, después de 2 años sigue esta insistencia de cómo la gente sobrevive a los suburbios, cómo le hacen para transportarse. Y por casualidad estaba haciendo un proyecto de investigación para el Colegio de la Frontera y me pedían cómo usa la gente el carro en Monterrey. Monterrey tiene 4 millones de personas, ¿cómo se llama? Su campo vehicular, su conteo vehicular es de 2 millones de carros. Imagínense ustedes, o sea, hay 2 millones de carros, es muchísimo, más que Guadalajara, ¿sí? No más que México, pero México son 20 millones de personas, ¿no? Entonces, lo que hice fue encontrar diferentes maneras en que la gente usa su coche, y una de las formas que encontré fue algo que se me quedó cuando estaba yendo a los suburbios, era la gente se juntaba y hacía lo que le llaman los gringos carpooling, o sea, se unan en bola, o sea, se juntan y se van, todos pagan un poquito de la gas y se van a trabajar. Entonces, por casualidad, pasaba por un puente peatonal y me topé que ahí van dormidos al trabajo. Vienen desde 1 hora y media en el norte y van al sur, a San Pedro, donde está el Louis Vuitton, a trabajar, porque ahí es donde está el dinero. Entonces, otra vez vuelvo a hacer una interconexión entre proyectos que estoy haciendo de este gran proyecto, ¿no? Los que viven en la periferia, que compraron el sueño de la casita, que van a trabajar, a sacar dinero con los ricos, ¿sí? Para ellos poder pagar sus casitas. Pero ese viaje es un viaje peligroso. Hay mucha gente que se muere viajando de esta manera, chocas y sales volando, o sea, no hay protección alguna, es ilegal. Y bueno, me interesó, o sea, fue un proceso de 1 año de estar yendo a un mismo lugar, a la misma hora, y estar fotografiando a estos personajes. De repente encuentras 2 camionetas diferentes, pero hacen exactamente el mismo trabajo, tienen las mismas utensilios para hacer el mismo trabajo. Y bueno, la gente duerme, o sea, es 1 hora y media más para estar trabajando en el solazo. Marcel, tú sabes cómo es Monterrey de caliente, es una cosa, y estar ahí con la pala y el pico jodiendo no es fácil. Entonces duermen todo lo que pueden, de repente no están dormidos. Uno de ellos me vio y se meten lo más que puedan, ¿no? 4 y ya van bien apretaditos, no, mete 1 más, no pasa nada. O sea, hay espacio para más. Y también lo interesante del proyecto que me llamó la atención es esta cuestión de la masculinidad. En Monterrey son muy vaqueros, son muy machos los cabrones, entonces, pero para trabajar y para pagar la casa no hay problema si cuchareo con mi compadre, ¿no? Si le arrimo el camarón, no pasa nada. Entonces, muy interesante cómo la supervivencia te hace hacer lo que necesites. Necesito pagar esa casa que estoy viviendo, ¿no? Y más gente se mete. Y luego pasó la cuestión de la rutina, ¿no? O sea, vas 1 año al mismo lugar, a la misma hora, y de repente el mismo chico en invierno y en verano. El pantalón cambió, pero es la misma correa, ¿no? O los chicos que no tienen trabajo, sino que se paran en una esquina y esperan a ver quién los sube. Entonces, un día están en una camioneta y otro día están en otra camioneta. Un día van dormidos y otro día voy cuchareando, leyendo el periódico, ¿no? O más, ¿no? Estos son los grupos que encontré donde iban más gente juntas en los camiones. Y aquí, este fue un proyecto que me interesó hacer un fotolibro al respecto, porque se me hacía un proyecto tan sencillo
que cómo fregado iba a hacer para que no fuera aburrido hacer un libro, que no fuera un catálogo de las mejores fotos, ¿no? El catálogo de Alejandro y sus mejores fotos. Y entonces fue un proceso de casi 2 años para hacer un libro. Y contraté editor para que me editara el trabajo, no me gustó, gasté un chingo de dinero en eso. Hice como 15 maquetas para poder llegar a algo que más o menos se asomaba. Empezaban los problemas de que, si diseñas en la computadora se ve bien chido en PDF y de repente lo imprimes y dices, ¿qué es este desastre? O sea, ¿qué es esto? No sirve, no funciona, no hay un flujo, no hay un ritmo, no hay una interacción con el espectador. O sea, es muy problemático hacer un libro y más de imágenes que son tan elementales y sencillas como esta. Entonces, después de mucho trabajo con mi asistente, llegamos a algo que nos gustó mucho y finalmente lo pudimos imprimir y se los voy a enseñar aquí rápidamente. Este tiene sonido. ¿Tiene sonido ella? Ok. Qué bonito se siente. No, gracias, muchas gracias. Fue mucho trabajo este libro y no sé si se dieron cuenta que hay de repente estas cosas raras que aparecen de repente y lo que fue es, ¿cómo le hago para que, como les digo, no sea un catálogo? Y me pregunté, bueno, ¿qué sientes hacer este viaje? Pues haz el viaje. Súbete a una camioneta y haz el traslado y ve ahí en la chinga de la espalda y que saltas y que te mueves y que frenas y ve lo que ellos ven y fotografíalo y mételo en el libro.
de repente convierte al que está viendo el libro en el trabajador. O sea, de repente tú eres el trabajador, solamente ves puentes que pasan borroso, de repente el cielo, de repente es anuncios de Mercedes-Benz, o sea, ¿cuándo voy a tener eso? Dinero, computadoras, o sea, cómo se siente vivir desde esa camioneta, ¿no? Entonces, ese fue uno de los siento yo que de las cosas que atinó el proyecto y que lo hizo más relevante y que no fuera nada más un catálogo, sino una experiencia en formato de libro. Luego, cuestiones de diseño que nos permitimos hacer, que hace que se sienta un movimiento en el libro, que no siempre es una cuestión estática, que es como fluye el tráfico. O sea, de repente se mueve todo para un lado, de repente se corta la mirada, y eso sentíamos nosotros que hacía más interesante el proyecto. Y luego también metimos los periódicos que ellos leen mientras van al trabajo, los empezamos a coleccionar y comprar, y todos los libros, son 1000 libros, tienen un pedacito de periódico diferente, ¿no? Entonces cada libro es diferente, está hecho a mano de alguna manera. Entonces eso otra vez le da una experiencia única al espectador y al libro. Y bueno, después de eso seguí, como les digo, sigo trabajando en cosas, de una cosa que me lleva a otra, esta observación empírica que te hace reflexionar acerca de cómo se está transformando la ciudad y cómo esa ciudad te afecta a ti como ciudadano. Y en este proyecto, en esta parte del proyecto, lo que empecé a fotografiar es dónde viajan estas camionetas, cuáles son esas avenidas y cómo se insertan en el paisaje que ya estaba hecho. Porque ese es el problema, como no se planearon las ciudades nuevas que se están haciendo, de repente tienes una colonia que ya estaba, o sea, funcionando, y de repente, ¿sabes qué? Como hicimos 20 colonias, necesitamos hacer una avenida para conectar esas 20 colonias con la ciudad. Y te meten un paso de desnivel enfrente de tu casa, ahí está tu cochera, y para salir ahí en hora pico es un desastre, o sea, no puedes salir, ¿no? Entonces son herramientas de violencia que hace el gobierno por su mala planeación en el paisaje urbano. Y de repente hay estas, el otro día platicaba con alguien, son actos faraónicos, porque luego le ponen el logotipo Administración 2005-2010, progresando para ti. O sea, espérate, o sea, ya me cambiaste. O sea, yo antes llegaba en 5 minutos a mi casa y ahora no, tengo que hacer una vuelta de media hora porque se te ocurrió meter un puente, ni siquiera me preguntaste a mí como vecino, y ahora ya, o sea, ya no puedo hacer nada. O sea, ya está ese monstruo ahí enfrente de mi casa. Las fachadas de las casas, o sea, te ponen de repente tu casa costaba, no sé, 100,000 pesos, te ponen el puente, ya cuesta 20, porque nadie quiere vivir enfrente de un puente, porque ahí viven después gente que vive en la calle, empiezan a miar, a cagar por ahí, y tu casa ya no es una zona bonita, ¿no? Entonces son gestos muy miserables, diría yo, de parte del gobierno, ¿no? Y luego, no solamente me interesaba ver cómo se ve eso en el paisaje, sino es quién chingados decide eso. Y empecé a ir a las juntas donde deciden qué van a construir durante el año. Entonces empecé a documentar a los burócratas, que muy bonitos ellos en las juntas, con agua y todo bonito, climatizado, deciden cómo ponerle un puente enfrente de la casa de alguien y joderlo, ¿no? Entonces, otra vez, necesitamos ver esas diferentes capas de historias que sabemos que están ahí, pero necesitamos verlas, hacerlas visibles, y eso es algo que hace la fotografía. Luego, ¿cómo te cambia a ti el paisaje cuando te ponen el puente enfrente? Y empecé a documentar, o sea, le pedía permiso a la gente que me dejara entrar a su casa para fotografiar cómo se ve la obra pública desde adentro de tu casa. Entonces, es el cambio del paisaje personal por estas obras que se están haciendo. Fíjense ahí atrás, todas esas casas, o sea, su fachada es un pedazo de concreto. O sea, mi paisaje es concreto. O esto. Y luego ves las diferentes etapas de la urbanización y ves cómo es simplemente un catálogo de corrupción la ciudad. A alguien se le ocurre primero que la mejor manera de hacer las vallas son estas, así con onduladitas. Luego se les ocurre, no, mejor con concreto es mejor, no, con acero es mejor y hay que pintarlas rojas. Entonces, cada vez ves cómo la ciudad se construye de diferente manera al antojo del primo o el tío al que le dieron la
la asignación de obra, ¿no? Entonces, el paisaje nos dice quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, nos está diciendo que somos una bola de corruptos y no decimos nada, está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Y luego los puentes para que la gente, pues, no los atropellen, ¿no? Entonces te hacen estas esculturas ahí súper contemporáneas, laberintos urbanos, para que puedas llegar al otro lado de la calle, porque tú no importas, el que importa es el que tiene el carro. Y también me interesa la gente que por la mala planeación urbana, el mal diseño de las vías, se accidenta. Entonces tengo también un registro de gente que tiene accidentes porque no está bien, porque se salieron y no sabían que el carril se acababa, entonces chocaron con alguien. Entonces tienen accidentes por la mala planeación de la ciudad. Ya uno de los últimos capítulos de este inmenso proyecto, ya tengo casi 8 años, y lo interesante de esto es que estos mini proyectos están interconectados, pero que los puedes ir soltando como tener vida propia, como Carpoolers tuvo su libro, lo de las casitas y los ríos también tuvo su libro, y poquito a poquito sigues desarrollando el tema, tu sujeto de estudio, lo sigues elaborando, complejizando, pero puedes seguir enseñando este trabajo y sacarlo a la luz pública. Esta parte del trabajo es el transporte público que finalmente llegó a las colonias. Entonces, pues no te dejan fotografiar adentro del camión, tienes que pedir permiso. Primero pedir permiso al sindicato para ver si te dejan fotografiar, y luego al dueño del camión, y luego al chofer, ¿no? Entonces es un proceso largo de acceso, te dejan, y estas fueron algunas de las imágenes que pude fotografiar en estos transportes públicos. Empiezan a las 3:30 de la mañana y trabajan a veces los choferes hasta las 12 de la noche. Como no les pagan sueldo, trabajan por comisión, trabajan lo más que puedan y manejan de la chingada, Marcel, no me dejas mentir. O sea, la cuestión de los accidentes con transporte urbano es, todos los días hay accidentados, es una cosa terrible, pero porque también el sistema es súper desgraciado con los que trabajan en este sistema. Entonces me pasé semanas viajando con la gente, durmiendo, acompañándolos. Aquí la pareja que salió de trabajar, y bueno, otra vez es 1 hora y media de viaje y se duermen en el camino. Se llenan muchísimo. Bueno, esto no es novedad, pero eso es lo que pasa. No hay suficientes camiones para la gente que hay. No hay donde agarrarse. Hay un poquito de luz en el techo. Y fotografiando un poco también lo que ven la gente que viaja en este transporte urbano. ¿Qué formato? Esto es digital. Sí, esto es digital, más que nada no puedo estar midiendo la luz. Es muy complicado, entonces, y no tengo una 35 con medidor de luz, entonces me fui con digital. Los paisajes que arman estos, o sea, como incorporar a la misma autobús como en este gran paisaje. Y ya la última parte de este gran trabajo tiene que ver con las casas que nunca se vendieron y las casas que abandonó la gente porque de plano no salía a vivir en la periferia. Más o menos tienen calculado entre 1 y 2 millones de casas abandonadas en México porque la gente o no podía pagar o se tuvo que regresar a donde vivía porque no le salía. El programa de vivienda no es una cuestión amable en el sentido de que tú vas a solicitar tus puntos, ya estás listo, te toca donde te toca. O sea, no puedes comprar en el municipio donde vives, te toca donde el proveedor de las viviendas tiene en ese momento casas. Entonces de repente vives en el norte y te toca vivir totalmente en el sur y no puedes hacer nada al respecto, al menos de que tengas 20,000 pesos y pagas un soborno para que te den la casa donde quieres que esté. Pero obviamente esta gente no tiene 20,000 pesos, que son, no sé, como $2,000, o sea, es mucha plata. Y bueno, y este es un municipio o un compendio de más o menos 2,000 o 2,500 casas, y más de la mitad está abandonada. Esto es en el Estado de México, y es el Infonavit tiene un termómetro de los peores lugares para vivir, y es por las quejas. O sea, está bien cómico, ¿no? O sea, el mismo instituto tiene su termómetro de las quejas que tiene con respecto a las viviendas, y este es el peor de México, ¿no? Entonces
tiene una planta de residuos de aguas residuales que está parada porque no hay electricidad. Entonces los vecinos se tuvieron que juntar para más o menos comprar una planta para tener luz de vez en cuando, y casas y casas y casas abandonadas, o sea, muchas casas abandonadas. Y esto está a casi 2 horas y media del Distrito Federal. La gente que trabaja aquí, o sea, que vive aquí, tiene que agarrar 3 o 4 camiones o combis para llegar al Distrito Federal a trabajar, ¿no? Entonces son 3 horas de ida y 3 horas de regreso para ir a trabajar, porque ahí no hay nada, o sea, están en medio de la nada. Y con esto, o sea, esta parte del proyecto me interesaba porque cerraba esta idealización con la que empiezo de que sí, tenemos sueños, queremos la casa, y al final no puedes mantener ese sueño porque ese sueño ni siquiera era tuyo. Era algo que te vendió el gobierno porque estaba haciendo un business perfecto, ¿sí? Para sacarte dinero, ¿no? Las combis. Y bueno, las casas se abandonan y ¿qué pasa? Pues entra el narco. Es el mejor lugar para vivir como narcotraficante. ¿Por qué? Crecen tan rápido estas comunidades. Por decir un ejemplo, este es en Nuevo León. Juárez, una de las ciudades del área metropolitana, en el 2001 tenía más o menos 50,000 habitantes, ahorita tiene 350,000 personas y tienen el mismo presupuesto para la policía. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, no hay policía, bienvenidos los narcotraficantes. La guerra del narco empezó fuerte en los suburbios, en estas colonias que fueron siendo abandonadas y abandonadas. Y bueno, ustedes ya habrán escuchado las historias de terror, fosas comunes gigantes de gente muerta en estas colonias, un desastre. Y eso me llevó a hacer este librito que se llama Before the War, antes de la guerra, que es un poco de lo que vieron ayer en la exposición. Déjame, hasta la mochila, aquí está. Es un libro que tiene que ver con 2 años antes de que empezara la guerra del narcotraficante, de los narcos, que fue más o menos 2008, cuando empezó a darse así como fuertemente. Ah, esa fuera. Ok. Entonces este librito está hecho con imágenes de mi archivo que hice justamente 2 años de que empezara la guerra, y son imágenes de lugares donde finalmente se luchó esa guerra, donde tiraban los cuerpos, donde secuestraron a las personas. Y lo que hice yo fue soltar esas imágenes como autor y dársela a un editor y decirle: encuentra en estas imágenes las pistas de la violencia que se presentó eventualmente. Entonces él, como un investigador, empezó a seleccionar imágenes que tenían esa connotación de violencia, lugares como medio creepy, gente que está sospechosa, y armó un libro que es una sensación de una guerra que todavía que no existía, al menos no en los medios y no en la gente común y corriente. Y está sellado, es como un top secret, y para poder verlo lo tienes que romper. Entonces le haces así y lo rompes, y ahora sí puedes ver el libro, y está hecho en un papel súper ordinario, súper barato, y nada, es una exploración de qué se siente vivir una guerra que está ahí pero que no la puedes ver, ¿no? Entonces este libro, si lo quieren ver, aquí está. Les enseño un poquito más de imágenes. Es esos son los pedazos del libro. Y otra vez, no es particularmente como una continuación a los otros proyectos, pero nace precisamente de darte cuenta de que algo pasó ahí, y cómo no lo pude registrar porque tengo hijos y la verdad me da mucho miedo. O sea, si alguien te agarra, no existes, o sea, no hay quien le puedas hablar, desapareces. Entonces sí me daba mucho miedo, inclusive tocar el tema. Entonces esta fue una manera que pude abordar el tema sin tener que ser explícito, sin tener que enseñar la sangre, sino sugerir la paranoia que vivimos por más de 4 o 5 años en Monterrey por la guerra del narco.
los policías a cada rato te paraban. Bueno, cuando ando con la cámara es una cosa, o sea, ya sé que me van a parar, ya tengo que traer mi identificación para que no pase nada. Ando a veces con chaleco de trabajador de la calle, a veces me pongo un casquito para parecer topógrafo, o sea, me maquillo porque es una cosa, un ataque, y ya no sabes ni quién es el bueno ni quién es el malo. O sea, los mismos policías a veces son los que te secuestran. El presidente de México, que empezó la guerra contra el narcotráfico, contra los narcos, el que no está haciendo nada con la guerra, los buenos, los malos. Si vieron la exposición es un poco de esto. Uno de los narcos importantes que agarraron y que decía que no, que él fue víctima, y hizo una carta así pública donde ponía todos los nombres de todos los generales y los gobernadores con los que le pedían a él una junta para acordar por dónde iba a poder él traficar. ¿Será verdad, será mentira? No sabemos, pero ahí están los nombres y son de gente real. Y los malos, que realmente no sabemos si son los malos, porque como lo que pasó ahora con lo de Ayotzinapa, o sea, los albañiles que agarraron y torturaron y les dijeron que dijeran que ellos habían matado a los chavos, o sea, está en el informe oficial de que ellos fueron, y vino alguien y dijo no, o sea, lo cancelaron, y tuvo que la PGR, la Procuraduría, decir sí, no fue verdad, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? No lo sabemos. Y finalmente, este librito que les enseño se llama Headshots, que es fotos de cabeza, que son las fotos que un actor, cuando quiere conseguir un papel, manda un portafolio en una cajita y enseña sus mejores poses, y si pues pasa el primer filtro, lo llaman a que haga la audición del papel. Entonces yo lo que hice fue un libro donde pongo los mejores poses de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, posando, tratando de conseguir el papel de gobernante, del presidente ejecutivo de México. Y lo triste del asunto es que no lo creímos y votamos por él, y quedó de presidente alguien sumamente incapaz de llevar un país tan emproblemado como es México. Entonces, él sale ahí pensativo, sí, o sea, actuando finalmente, haciéndonos creer que él tenía la capacidad de ser presidente. No, sí, yo creo, sí. Y luego, en la parte de atrás de las tarjetas, vienen sus promesas que hizo ante un notario de las cosas que iba a hacer como presidente de la República Mexicana. Una de ellas es: apoyaré a las comunidades indígenas. Y así es como viene en la nota, en el documento notariado, pero no dice cómo. O sea, eso no es una promesa, eso es un deseo. O sea, eso no se puede hacer si no tienes un plan, ¿no? Entonces es un poco irónico esta manera en cómo nos convenció actuando de que podía ser presidente, y fuimos incapaces de decir no te queremos. Gracias.